Bienvenidos a Dios en tu casa, el podcast que te acerca a la palabra de Dios desde la comodidad de tu hogar. Con tu anfitrión el pastor César Betti, todos los días te compartiremos reflexiones, testimonios y consejos para vivir una vida cristiana plena y feliz. En este episodio, hablaremos del tema, no vivas como si Dios no existiera. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y prepárate para recibir el mensaje de Dios en tu casa. Hola a todos, Dios bendiga una vez más en nuestro programa Dios en tu casa. Dios en tu casa. Vamos a la palabra de Dios y quiero que me acompañes al Salmo 14, verso 1. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El hombre que dice en su corazón no hay Dios es un absoluto tonto. ¿Por qué? Porque el Dios es el creador de todo, eso lo sabemos tú y yo. Pero creo que hay alguien más tonto que este tonto, y es aquel que sabe que Dios existe, pero vive como si Dios no existiera. Y esta tierra donde estamos, Italia, Europa, es una tierra donde hay mucha gente que sabe de Dios, conoce a Dios. Y en Colombia también hay mucha gente que conoce a Dios, pero vive como si Él no existiera. Y esto es algo que debemos totalmente evitar, porque cuando caemos en esto, entonces empezamos a vivir nuestra vida sin temor de Dios. Empezamos a vivir una vida alejados de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Y el hombre sin Dios no es nada. El hombre que sabe y conoce a Dios y lo niega con sus hechos es un impío. Y yo quiero hablar algo más, porque Santiago 4:15 dice: en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Lo que está queriendo decirte hoy la palabra es que aquel que conoce a Dios pero vive como si Dios no existiera, es aquel que no tiene en cuenta a Dios en su vida para hacer las cosas. Hace las cosas como si Dios no existiera. Va, peca, comete errores, hace negocios, se aleja de Dios, vive. Ahora, cuando lo necesitas, lo buscas. Pero después de haberte metido en 1000 problemas porque hiciste cosas sin tener en cuenta a Dios. Hoy yo quiero regalarte esto. Hablaremos de ahora en adelante. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vamos a poner todo lo que hagamos en las manos del Señor. Vamos a presentarle a Dios diariamente nuestra vida, nuestros proyectos. Vamos a poner en manos de Dios cada cosa que hagamos. Si Dios quiere, lo haremos. Si Dios quiere, iremos. Si Dios quiere, viviremos. Si Dios quiere, haremos. Y esto es tener en cuenta a Dios. Es vivir siempre creyendo en que Dios nos está mirando, que sus ojos están puestos sobre nosotros, que su poderoso brazo no se ha cortado para cubrir, para bendecir, para alcanzar, que su mano poderosa está protegiendo. Eso es tener en cuenta a Dios. Yo quiero poner en tu corazón ahora esta palabra, porque los necios, los tontos, bien tontos, dicen no existe Dios, pero los que sabemos que Dios existe y los que conocemos a Dios tenemos que vivir como si Dios existiera. O sea, tenemos que vivir con la existencia de Dios en nuestra vida, teniendo a Dios en cuenta en todo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.